Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Como siempre estoy súper emocionado de compartir un nuevo vídeo con ustedes, y este es uno de esos que te dejan pensando y permítanme decirlo con el corazón a mil. Hoy amigos vamos a sumergirnos aún más profundamente en el apasionante mundo de las series turcas. Un universo repleto de drama, romance épico, traiciones que te dejan boquiabierto, y por supuesto, personajes que se quedan grabados en la memoria para siempre. Y el tema central de hoy, la joya de la corona, la que nos ha robado el corazón a muchos de nosotros, Senkalkam. Esa serie que en español se traduce como Love is in the air, pero que como muchos de nosotros la conocemos con cariño y admiración, es simplemente Me robaste el corazón. Sé que muchos de ustedes, y me consta por sus comentarios y mensajes, son fanáticos empedernidos de esta serie, tanto como yo. Y si aún no lo son, prepárense. Porque este vídeo es una invitación irresistible a sumergirse en este torbellino de emociones, amor y drama. El título de este vídeo, como ya habrán visto y les prometo que no es clickbait, es Hande suplica a Kerem, última oportunidad. Mira el deseo impactante. Y sí, ese título con esa frase clave lo dice todo. Vamos a desglosar, analizar a fondo, diseccionar una de las escenas más cruciales, más intensas, más emocionales y, si me permiten la expresión, más desgarradoras de toda la serie. Esa escena donde Hande Erçel, en su papel de la inolvidable Eda Yildiz, se entrega por completo, suplica con el alma en la mano a Kerem Bürsin, quien da vida magistralmente a Serkan Bolat. Un momento donde los destinos de estos dos personajes, y el latido de sus corazones, están a punto de cambiar para siempre. Un punto de inflexión. Pero antes de que nos adentremos en los detalles, en los matices, en esa avalancha de emociones que nos produce esta escena, y para todos aquellos que son nuevos en el canal, o que quizás por alguna razón inexplicable aún no se han suscrito, les hago una pequeña, pero sentida petición. Si les gusta el contenido que creo con tanto cariño, si disfrutan de estos análisis profundos, de estas conversaciones apasionadas sobre series, películas, todo lo relacionado con el mágico mundo del entretenimiento, suscríbanse. Es totalmente gratis, no les cuesta nada y me ayuda muchísimo, muchísimo, a seguir creando contenido para ustedes, a seguir compartiendo mi pasión por las series turcas y, sobre todo, a construir una comunidad increíble de amantes del drama y el romance. Y por supuesto, para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de todas las novedades, de todos los análisis y, sobre todo, de los momentos más emocionantes del mundo de las series turcas. Ya saben, un clic, un like, un comentario y a disfrutar. Y muchas gracias de antemano. Ahora sí, amigos, preparémonos para sumergirnos en el drama. Prepárense para revivir, o para experimentar por primera vez, esa montaña rusa de emociones que es la serie Me robaste el corazón. Me robaste el corazón es una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo. Es conocida y amada por su perfecta mezcla de comedia romántica y momentos dramáticos que te dejan sin aliento, literalmente. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin exagerar, explosiva. Se siente en cada escena, en cada mirada, en cada diálogo, en cada roce. Es palpable e intensa y te atrapa desde el primer momento. Es una de esas parejas de ficción que trascienden la pantalla y se quedan grabadas en la memoria. La historia de Eda Yildiz, una joven estudiante de arquitectura llena de sueños, que ve truncados sus planes por un error, y la de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad peculiar, que decide ayudarla a cambio de un falso noviazgo, es, en esencia, un torbellino de emociones. Es un viaje lleno de altibajos, de risas y lágrimas, de momentos tiernos y situaciones que te hacen morderte las uñas de la tensión. Pero lo que hace que esta serie sea tan especial, tan única, es cómo evoluciona la relación entre Eda y Serkan. Cómo ese acuerdo comercial, ese falso noviazgo se transforma, se desarrolla, se convierte en algo real, en un amor verdadero, profundo, lleno de obstáculos, pero también de una conexión inquebrantable. La serie nos muestra, de una forma magistral, cómo dos personas, a pesar de sus diferencias, a pesar de los desafíos que les presenta la vida, pueden encontrar el amor y construir un futuro juntos. Y eso es, sin duda, lo que hace que esta serie sea tan especial y nos toque el corazón. En la escena que vamos a analizar, que es el corazón, el centro de nuestro vídeo, la situación entre Eda y Serkan es crítica, crucial, decisiva.
Han pasado por muchas cosas, han superado infinidad de desafíos, han enfrentado situaciones que parecían imposibles, pero ahora se enfrentan a uno de los más difíciles, la pérdida de memoria de Serkan. Después de un accidente, un giro del destino que pone a prueba su amor, Serkan olvida gran parte de su pasado, incluyendo, y esto es lo más doloroso, su relación con Eda. Borrón y cuenta nueva. Es como si todo lo que vivieron juntos, todo el amor que compartieron, se hubiera esfumado. Este es el momento en el que Ande, en su papel de Eda, debe luchar con uñas y dientes por recuperar el amor de su vida. Debe luchar por hacer que Serkan recuerde todo lo que vivieron juntos, por hacer que recuerde cada momento de felicidad, cada obstáculo superado, cada mirada robada. Debe luchar por hacer que Serkan sienta de nuevo ese amor que los unió, esa chispa que encendió sus corazones y que los convirtió en una pareja inolvidable. La tarea en este momento parece casi imposible. Pero Eda es una luchadora, y no se rinde ante la adversidad. La escena en sí es, desde el punto de vista visual, impactante. La atmósfera es de una tensión palpable. El entorno, la iluminación, la música, todo contribuye a crear una atmósfera de desesperación, de tristeza, de esperanza contenida. Vemos a Eda con el corazón hecho pedazos, frente a un Serkan confundido, distante, que parece no reconocerla, que la mira con curiosidad, pero sin ese brillo en los ojos que antes la enamoraba. La forma en que Ande transmite el dolor, la angustia, la esperanza, la determinación y por encima de todo, el amor incondicional de Eda es simplemente magistral. Es una actuación que te llega al alma, que te hace sentir cada emoción de Eda. Es un momento de vulnerabilidad extrema, donde Eda se entrega por completo sin reservas, para tratar de tocar el corazón de Serkan, para despertar ese amor que, aunque olvidado, sigue latente en algún rincón de su memoria. El diálogo es otro elemento clave, fundamental de esta escena. Las palabras que Eda pronuncia son sinceras, desgarradoras, y están llenas de amor. Ella le habla a Serkan sobre su relación, sobre los momentos felices que compartieron, sobre sus risas, sus lágrimas, sus sueños. Le recuerda las aventuras, los viajes, las locuras que hicieron juntos. Le recuerda los obstáculos que superaron, la complicidad que los unía, la conexión inexplicable que existía entre ellos. Le habla del amor, ese sentimiento que los unió y que, a pesar de la amnesia, ella sigue sintiendo con la misma intensidad. La forma en que Ande pronuncia cada frase, con la voz temblorosa, con los ojos llenos de lágrimas que se desbordan, con la voz rota por la emoción, es absolutamente conmovedora. Realmente te hace sentir la desesperación de Eda, la necesidad desesperada de recuperar a su amado, de volver a conectar con él, de revivir ese amor que, para ella, lo es todo. Cada palabra es una súplica, una plegaria, una declaración de amor incondicional. Y es en este momento, en esta entrega total, donde la actuación de Ande alcanza su punto más álgido. Y aquí, amigos, es donde entra el deseo impactante del que habla el título. En un momento de vulnerabilidad extrema, de sinceridad absoluta, Eda decide arriesgarlo todo. Decide dejar de lado cualquier barrera, cualquier reserva, y revela sus sentimientos más profundos, sus anhelos, sus miedos y sobre todo, su amor incondicional. En ese momento de desesperación, en esa encrucijada emocional, Eda suplica a Serkan, le pide con el alma en la mano, una última oportunidad. Le ruega que recuerde, que sienta, que le dé la oportunidad de demostrarle que su amor es real, que es algo que vale la pena luchar hasta el final. Le suplica que se abra a la posibilidad de volver a sentir, de volver a amar. Este es el momento en que Eda revela su verdadero deseo, recuperar el amor de su vida y construir un futuro juntos. Es su último recurso, su última esperanza. En este punto, la actuación de Kerem Bürsin también es fundamental. Vemos a Serkan con su expresión confusa observando a Eda, escuchando atentamente sus palabras, sintiendo la intensidad de sus emociones. La forma en que Kerem transmite la confusión, la curiosidad, y poco a poco, la emoción que empieza a surgir en su interior, es simplemente brillante. Vemos cómo, a pesar de haber perdido la memoria, Serkan siente algo, una conexión inexplicable con Eda. Vemos cómo, a pesar de las circunstancias, el amor que alguna vez sintieron se niega a desaparecer por completo. Es como si, en lo más profundo de su ser, algo lo atrajera hacia ella, como si recordara, sin saber por qué, el amor que alguna vez compartieron. La escena culmina con un momento de gran impacto emocional. No les voy a revelar el final completo, por supuesto, porque la idea es que ustedes, si no han visto la serie, se animen a hacerlo.
Pero les diré que es un momento que marca un antes y un después en la relación de Eda y Serkan. Es un momento que te hace creer, una vez más, en el amor verdadero, en la fuerza de los sentimientos, en la posibilidad de superar cualquier obstáculo. Por muy grande que sea. Es un momento que te llena de esperanza, que te hace suspirar y que te recuerda que, a pesar de las adversidades, el amor siempre encuentra la manera de abrirse camino. Esta escena, amigos, es un claro ejemplo de por qué Me robaste el corazón ha conquistado a tantos espectadores en todo el mundo. Es una combinación perfecta de una historia cautivadora, de actuaciones excepcionales, y de una química inigualable entre los protagonistas. La serie nos enseña que el amor puede superar cualquier adversidad, que la conexión entre dos personas puede ser tan fuerte que incluso la pérdida de memoria no puede borrarla. Nos enseña que el amor verdadero es perseverante, resistente y que, a pesar de los obstáculos, siempre encuentra la manera de florecer. Pero más allá de la trama romántica, la serie también aborda temas importantes y profundos como la importancia de la familia, la amistad, la perseverancia y la lucha por los sueños. Vemos cómo Eda, a pesar de los desafíos que enfrenta, nunca se rinde y siempre busca una solución para salir adelante. Vemos cómo Serkan, a pesar de su personalidad fría y distante al principio, aprende a valorar el amor, la amistad y la importancia de las relaciones humanas. Aprendemos que el amor, en todas sus formas, es lo que da sentido a la vida. La serie en general es un deleite para los sentidos. La fotografía es hermosa, la banda sonora es pegadiza y te transporta a la magia de la historia, y la moda que se presenta es fantástica. Además, la serie nos transporta a Estambul con sus paisajes impresionantes, su rica historia y su vibrante cultura. Estambul, con sus contrastes, con su belleza, con su magia, se convierte en un personaje más de la serie, y nos enamora con su encanto. Pero volviendo a la escena que nos ocupa, creo que es un momento clave, fundamental, porque muestra la valentía, la fuerza y la determinación de Eda. Vemos a una mujer que está dispuesta a luchar por el amor de su vida, a pesar de las circunstancias adversas. Es una mujer que no se rinde, que cree en la posibilidad de un futuro juntos, y que está dispuesta a hacer todo lo posible, a arriesgarlo todo por recuperar lo que ha perdido. Es un ejemplo de resiliencia, de amor incondicional y de la fuerza que una mujer puede tener cuando ama con todo su corazón. En resumen, la escena que estamos analizando es un ejemplo perfecto de cómo una serie turca puede ser tan impactante, tan emocionante y tan conmovedora. Es un momento que te hace reír, llorar, suspirar y, sobre todo, reflexionar sobre el poder del amor. La actuación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es simplemente magistral, y su química es palpable, innegable. Es una escena que te atrapa desde el primer momento y que te deja sin aliento hasta el final. Un momento que te demuestra que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Y ahora, después de analizar esta escena tan intensa, y de haber revivido momentos que nos hicieron suspirar, reír y derramar lágrimas, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado este análisis en profundidad de la escena de Me robaste el corazón, que protagonizan Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué les pareció? ¿Les emocionó tanto como a mí? ¿Revivieron esos sentimientos que los hicieron enamorarse de la serie? ¿Qué otros momentos de la serie les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. No duden en dejar sus impresiones, sus teorías, y todo lo que se les ocurra en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, responderles y saber qué piensan ustedes, qué les hizo sentir la serie y por qué la aman tanto. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su incondicional apoyo. Significa muchísimo para mí saber que compartimos esta pasión por las series turcas. Espero que se hayan divertido tanto como yo preparándolo y, sobre todo, que hayan revivido, o descubierto, la magia de Me robaste el corazón. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Me robaste el corazón, o de las series turcas en general. Compartir es amar, y me ayudaría mucho a llegar a más personas. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Siempre estoy preparando contenido nuevo, análisis de series, curiosidades, entrevistas y mucho más. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.
Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino.